Pregunta, ¿qué prefieren ustedes? Si tienen $100,000, 1 millón o 2 millones de pesos para invertir, ¿ustedes qué harían? Opción uno, en este caso compramos pues la casa en efectivo, al chas, y ya no debemos nada, no debemos nada al banco y ya nos quedamos con toda la ganancia. O la opción dos, en este caso, comprar 5 casas con esos $100,000, donde hagas el enganche, en este caso, el 20%. Entonces, 20% para cada una y pues ya sacas 5 casas. Y en este caso, pues ya tienes un montón de deuda, pero tienes 5 casas. Prefieran ustedes. El apalancamiento financiero se da por medio de las hipotecas. Entonces, como mencionábamos hace un momento, tú pones una pequeña entrada, que es el enganche, que va desde el 10, a veces hasta el 5%, creo que ya lo modificaron, pero puede ser hasta el 95% de aforo y 5% de enganche. Y ahorita me acordé, Caja Popular maneja un crédito que es al 100%, es decir, te prestan el 100% del valor de la propiedad, entonces tú no tienes que desembolsar. Ahí tienes que hacer obviamente los números, pero son muy buenos cuando eh, encuentras unas muy buenas oportunidades. Ahora, definición, ¿qué es el enganche? La entrada, la cuota inicial, en este caso, el pago para poder adquirir una propiedad que tú entregas, en este caso, al banco o la institución, o sea, puede ser una caja popular o lo que sea, para que en este caso te permita un préstamo y por el cual pues tú generas esta deuda, este enganche con esa propiedad y en este caso reduce el monto total que necesitas para financiar el préstamo. Entonces, por una parte está el banco, que pues, se vuelve tu socio, en este caso, para adquirir una propiedad y va a poner aquí en este ejemplo, vamos a poner el 90% de la propiedad. Entonces, el 90% le pertenece al banco. Tú tienes que poner el 10%. Pero ahorita vamos a ver algunas estrategias que hacen que este 10% no lo tengas que poner en primer lugar, pero además de ello, que la casa te permita conseguir un mayor financiamiento y que este 90% se convierta no en un 100, sino hasta un 110, 120%. Entonces, esa es la gran ventaja de lo que es el enganche negativo. Ahorita vamos a ver pues más a detalle cómo lograr Bueno, entonces, el enganche cero. Vamos a ir de manera escalonada. El enganche negativo es que te regresen dinero, pero el enganche cero es que no desembolses nada. Entonces, ¿cómo le hago para que realmente este enganche no lo tenga que dar en el banco? Bueno, pues entonces tienes que encontrar propiedades de oportunidad, propiedades que de acuerdo a el mercado, de acuerdo a la evaluación, y esto lo voy a utilizar mucho en este término, que el evaluador lo tenga por encima del valor negociado. Entonces, siempre vamos a tener tres precios. El valor avalúo, que es el que va a tomar el banco como referencia. Luego vamos a tener el valor negociado, que es uno a uno, cómo llegamos a ese precio final. Luego va a venir el foro, que en este caso sería 80-90% del valor de la propiedad. Entonces vamos a tener esos tres valores jugando a nuestro favor o en nuestra contra. Entonces, ahora, ¿cómo le hacemos en el enganche negativo? Lo que necesitamos conseguir es una propiedad que esté valuada por encima del valor que se negocia. Entonces, si yo negocio, ahorita vamos a ver algunos ejemplos en números, pero si aquí números rápidos, si yo negocio una propiedad que está valuada en 2 millones, entonces valor avalúo 2 millones y el valor negociado, vamos a poner un número rápido, 1.5 millones. Entonces ya tenemos una diferencia importante entre un valor y otro. Eso es lo primero que tenemos que conseguir. Luego vamos a ver otros elementos que son necesarios para que realmente esto pues nos ayude o juegue a nuestro favor y que estos 2 millones que va a tomar como referencia el banco nos permitan obtener ese 80-90% de aforo y luego transformar ese aforo en dinero que posteriormente yo lo voy a poder utilizar ya sea para remodelar, ya sea para amueblar, entre algunas otras estrategias. Por ahí viene un webinar bastante interesante. Vamos a tener un webinar con un alumno de mentoría que logró hacer un enganche negativo exponencial. En este caso, negoció una propiedad, no me acuerdo del valor comercial, pero al final le regresaron 2 millones de pesos en enganche negativo y eso le permitió hacer la remodelación, hacer el equipamiento y bueno, por ahí le resultaron algunos piquitos de gastos adicionales, pero prácticamente puso a funcionar un proyecto en rentas intensivas con apartaestudios, 20 apartaestudios y amueblarlo y equiparlo con ese enganche negativo. Entonces, es una muy buena estrategia que nos puede ayudar a ir creciendo de manera progresiva y exponencial, porque es el dinero de otros. Cuando hablamos de apalancamiento, también manejen ese concepto. El dinero de otros, el conocimiento de otros, el tiempo de otros. Eso es apalancamiento. Entonces, siempre vamos a buscar el cómo apalancarnos en
cualquiera de estos conceptos, en el tiempo, el dinero o los conocimientos de otros para poder seguir creciendo. De lo contrario, pues nos vamos a quedar únicamente pues con lo que tenemos disponible en cuanto a capacidad de endeudamiento o crecimiento y demás, pues simplemente con lo que tenemos de manera individual y si nos apalancamos en el otro, pues eso nos va a permitir ese crecimiento que queremos de manera exponencial. Bueno, vamos al tema de las hipotecas y vamos a manejar unos conceptos básicos. Tenemos dos elementos principales. Primero es la persona como sujeto de crédito y por otro lado, pues tenemos la propiedad. En este caso, pues vamos a ver la capacidad de crédito. ¿De qué depende la capacidad de crédito? Van a ser de dos elementos principales. Aquí vamos a hacer una subdivisión. Primero, vamos a ver, como comentaba pues hace un momento Daniel, el tema de tus ingresos o tus flujos. Esto va a depender, obviamente, pues de cómo estés dado de alta en el SAT, de que sí demuestres esos ingresos, si eres asalariado, si tienes rentas, si combinas alguna u otra, y todo eso va a dar como resultado una cierta cantidad, X cantidad. Entonces, ese elemento lo va a tomar el banco como referencia. Obviamente, vuelvo y reitero, depende de cómo estés dado de alta. Hay algunos conceptos o algunos elementos que toma como factores para poder disminuir ese ingreso y calcular cuánto es lo que te puede prestar a partir de ese flujo o de ese ingreso. Entonces, si tenemos, por ejemplo, salario, normalmente el banco o la mayoría de los bancos te toma el 100% de lo que ingreses como flujo. Obviamente esto es después de impuestos, algunos toman la cantidad menos impuestos y hacen un cálculo rápido. Pero en general, asalariado normalmente te permite tener unas mejores condiciones porque te da, digamos, un 100% de lo que estés ingresando en cuanto a salario. Luego, si tienes rentas o algún otro concepto, pues ya te va a empezar a disminuir esa capacidad o esa cantidad de porcentaje que toma en cuenta. En este caso, rentas en general van del 60 hasta el 80% de que te toma como en cuenta lo que es el banco. Bueno, seguiremos aquí sumando si tenemos más flujos o más ingresos, pero al final de cuentas aquí nos va a hacer un cálculo el banco, un cálculo promedio de esa cantidad X que teníamos de manera inicial, no la va a castigar dependiendo de nuestro ingreso y nuestros compromisos que tengamos en cuanto a deudas, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos de, ¿cómo se llama?, de auto, y nos va a castigar por otro lado, en este caso, por lo que es el score crediticio, que va a ser otro concepto que constantemente les voy a estar haciendo referencia. Entonces, son estos dos elementos, es capacidad de endeudamiento, es un brazo, es que lo podemos estar ejercitando como cuando vamos al gimnasio y podemos ir incrementando lo que es esta batería o cuando vamos al gimnasio que vamos mejorando nuestra capacidad de fuerza y demás. Cuando utilizamos un crédito, ¿qué es lo que hace el banco? Pues que nos quita precisamente esa batería. A lo mejor estamos aquí con un score de 750 y tenemos una buena capacidad de endeudamiento, pues entonces podemos conseguir buenas condiciones de crédito y demás ventajas, demás beneficios. Pero si utilizamos algún crédito, no sé, vamos a poner aquí que compramos una casa, pues nos va a bajar un cierto porcentaje nuestra capacidad de crédito y nuestro score. A lo mejor el score de 750, que es muy buen score, aquí bajaríamos a 730, por ejemplo. Ya nos castigó 20 puntos y aquí nuestra capacidad de endeudamiento pues también se va a ver afectada. Si aquí tenía, por ejemplo, un 50% de mi capacidad de endeudamiento, vamos a poner que son 50, pues ya comprando esa casa voy a tener que destinar una cierta cantidad para pagar esa casa y de acuerdo al banco, pues ya no vas a tener tanta holgura en cuanto a lo que son los pagos. Y aquí voy a hacer otra división donde, en este caso, el banco lo que hace es decir, ¿sabes qué? Esta persona ingresa 100% en flujos porque tiene salarios y porque tiene rentas y X y Y. Pero de esto, obviamente, lo tenemos que dividir un cierto porcentaje, más o menos, hay algunos que son más benignos en cuanto a lo que son los porcentajes. Dice, ¿sabes qué? Esta persona tiene como máximo para gastar en deuda 50% porque el otro 50% lo va a destinar en el pago de su deuda, de su vivienda, del estar cómodo, de su alimentación, transporte, etcétera. Y este otro 50% es lo que tiene disponible para deudas. Si ya se gastó una parte en tarjetas de crédito y lo que sea, pues entonces de ahí le vamos a ir quitando o restando. Entonces, esta parte es lo que tenemos que cuidar de manera constante, pagar nuestras deudas, nuestros créditos y demás, nos va a tener un sano buro o score crediticio. Ok, vamos al segundo elemento, en este caso, la propiedad. Vamos a dejar ya entonces la persona, ya hablamos de su capacidad de crédito y demás. Ahora hablemos de la propiedad. Y en este caso, vamos a hablar de este elemento que llaman foro, es decir, el dinero que el banco te va a prestar para poder conseguir este crédito. Y por otro lado, vamos a hablar de el valor avalúo o valor de tasación. Entonces, el
Foro normalmente está rondando de un 90% como máximo, con sus excepciones. Hay algunos que te dan hasta el 95 o 100%, como les comentaba, de caja popular, y hacia abajo. Entonces puede ser ya depende también tu aversión al riesgo. Si quieres decir, ¿sabes qué, banco? No me prestes el 90%, préstame el 80%, que no lo necesito, o préstame 70, el 50%, como los créditos de remodelación, prestan hasta el 50% del valor avalúo de la propiedad. Tiene mejores condiciones, entonces por eso a veces se opta por este tipo de crédito. Y por otro lado, en este caso, además de el aforo, pues vamos a tener el valor avalúo, que normalmente pues va un valuador, visita la propiedad, revisa todas las condiciones y características y te da un número, un valor de la propiedad o del proyecto. Y normalmente esto es lo que va a tomar como referencia el banco. Este va a decir, este es el 100% de este 100% del valor, lo vamos a dividir en un 90% del aforo y 10% que es el enganche que tienes que desembolsar. Entonces, así va a estar dividido estos elementos en cuanto a las hipotecas. Bueno, vamos a ver enganche negativo, cómo aplicarlo. Primero es buscar propiedades con un muy buen descuento. ¿Por qué? Porque ese descuento va a afectar precisamente el valor avalúo de la propiedad. Luego, también puedes utilizar algunas estrategias. En este caso, por ejemplo, generar un excedente de valor. O sea, si tú, por ejemplo, le incrementas el número de metros cuadrados de la propiedad, pues por obvias razones va a incrementarse el valor de la misma. Para esto, pues obviamente tienes que haber acordado ya el precio, ya haber firmado el contrato. Si de preferencia puedes hacerlo con ayuda de algún abogado o algún notario, pues te va a ayudar también a tener un poco más de certeza. Y por otro lado, el tema de el valor avalúo, pues también puede influirse por medio de algunas estrategias o técnicas. Si tienes algún valuador de cabecera, va y realiza una primera visita y te da un dato. Te dice, ¿sabes qué? Pues esta propiedad pues tiene un valor de X cantidad, no sé, 2 millones. Pero si le arreglas, por ejemplo, la luz y las tuberías, suelen ser los elementos más significativos para modificar la edad de la propiedad, pues puede ser que aumentes un porcentaje. Vamos a dar un porcentaje, ¿no? 10% del valor. Y hay estrategias donde en lugar de tú reemplazar la tubería, pues simplemente reemplazas lo que es visible para el evaluador. Y bueno, digo, al final sí las vas a modificar porque si vas a hacer alguna remodelación mayor, pues muy probablemente sí tengas que reemplazar, en este caso, pues el tema hidrosanitario y el tema eléctrico. Sin embargo, con esta estrategia lo que te permite es que el banco sea el socio que pague, digamos, esas modificaciones. Entonces, por eso es importante conocer a los evaluadores, tener uno de cabecera que te pueda hacer estas visitas y algunas sugerencias o recomendaciones para incrementar el valor de la propiedad y de preferencia pues con la menor cantidad de modificaciones posible. Bueno, vamos a los ejemplos. Entonces, aquí decíamos que el precio de compra son $80,000, el valor de la propiedad son $100,000 y aquí tenemos una hipoteca de $90,000. Entonces tenemos un enganche negativo de 10,000 y tenemos un costo de remodelación. Le vamos a hacer algunas mejoras para que en este caso el valor de la propiedad se incremente. Entonces, el costo de remodelación son $20,000. Entonces, valor después de la remodelación, aquí teníamos un valor de 80,000. Con la remodelación fueron 100,000 en total. Digamos que ese sería el valor. Pero cuando el valuador ve la propiedad, dice, no, esta propiedad ya vale $140,000. Entonces, el total de cash invertido realmente son 10,000 pesos y el total del valor de la inversión son 100,000. Son estos 80 más 20 son 100, ¿sale? Entonces aquí vamos a checar el tema de la plusvalía, porque les digo que es un mecanismo que constantemente vamos a estar tomando en cuenta. La plusvalía anual promedio, 8%. Aquí tenemos una renta mensual de $2,000 con un incremento de renta anual del 5%, más gastos de desocupación y demás, castigándolo un 35%, pues nos queda un flujo neto mensual antes de financiamiento de $1,300, con una tasa del 10%, que muy alcanzable, como comentábamos hace un momento, y un plazo de 15 años. La cuota mensual aproximada son 990 mensual, $990, y esto nos da un ROI de un 15,60% y también pues un flujo residual mensual de 3,000, perdón, de $310 en este ejercicio o en este ejemplo.